Y habíamos inaugurado el domingo pasado acerca de un tema precioso, un lugar llamado cielo. Y primero, el domingo anterior, habíamos asentado las bases bíblicas para poder estudiar acerca del cielo. Porque existía en la iglesia, recordemos que existían a veces, ¿por qué el cristiano no conoce acerca del reino de los cielos? Número uno, porque Satanás desea eso. Satanás no nos puede quitar la salvación, pero sí nos puede quitar el anhelo, las fuerzas para seguir nadando en este mar de este mundo. Así que Satanás es el padre de la mentira, así que puede ocultar una preciosa verdad. Número dos, ha existido un descuido teológico y quizás de liderazgo y quizás hasta pastoral. Y número tres, el cristiano no ha tomado en serio el reino de los cielos y ha tenido como ciertos bloques que no le permiten abrir su mente acerca del reino de los cielos. Y vemos un versículo muy mal utilizado, fuera de la escritura, un versículo que decía que Dios nos ha preparado cosas que ojo no vio ni oído oyó, y a veces se utiliza ese versículo para decir que no podemos saber nada del cielo. No obstante, en el versículo número 10, que está hablando de 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, y el versículo 10 dice que Dios nos ha revelado. ¿Qué es revelado? Nos ha dado a conocer. Ese versículo exclusivamente no es para hablar acerca del cielo, aunque ciertas personas pueden utilizar para coartar acerca del estudio del cielo. Pero ese versículo está hablando acerca de la salvación. Está hablando acerca de que Dios nos ha dado a conocer cosas que estaban en lo alto del cielo, y Cristo Jesús descendió de lo alto del cielo para darnos a conocer la salvación. No está hablando acerca del cielo. Y aunque hablase acerca del cielo, el versículo 10 nos dice que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Por lo tanto, el estudio del cielo es posible bíblicamente. ¿Y por qué es posible bíblicamente? Porque la Escritura lo habla ampliamente. Así que el domingo pasado dimos los fundamentos teológicos y vamos a continuar el día de hoy, mis amados, con esta serie acerca del cielo. Y a veces, mis amados, estoy seguro que ustedes podrán haber asistido a algún funeral, y mis amados, cuando alguien fallece, siempre todas las personas, a veces de manera intencional o a veces también por desconocimiento, cuando dan sus palabras de agradecimiento, siempre uno se habla de manera positiva de las personas, pero siempre se habla que todas las personas que mueren, ya sea en un accidente o en cualquier situación, se van al cielo. Y dice como que están en el cielo, ya sea conversando con el Señor, independientemente de su fe en Cristo Jesús. En todo funeral, toda persona se va al cielo. Pero mis amados, eso es una mentira. Es una mentira dolorosa. ¿Y por qué dolorosa? ¿Por qué dolorosa? Es dolorosa porque la Escritura no dice eso. La Escritura dice que todos aquellos que están en Cristo tienen vida eterna. Y la misma Escritura dice: aquel que rechaza la luz y muere sin esa luz ha ido a condenación. Esa es una gran verdad. Es una verdad dolorosa, pero es necesaria poder tener claro. No toda persona que muere se va al cielo, sino aquella persona que acepta a Jesús como su Salvador. Así que, mis amados, el día de hoy vamos a hablar, estoy seguro que el día de hoy usted va a despejar algunas dudas en cuanto a la muerte. El título del mensaje del día de hoy es la vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Y vamos a ver qué sucede después de la muerte. Y vamos a lanzar preguntas como: ¿será que después de muerto yo me quedo durmiendo, el sueño de las almas? ¿Qué pasa con una persona creyente ahora? Creyente, que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. ¿A dónde se va? Su alma. Su cuerpo se va a un cementerio. Su alma, ¿a dónde se va? ¿Será que esta alma empieza a dormir hasta que Cristo Jesús venga? ¿O será que va y parte, está delante de Cristo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura en cuanto en qué lugar, en dónde vamos a estar eternamente con el Señor? Y para eso, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 51 en adelante. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leerlo desde el versículo 51 en adelante, y después nos vamos a concentrar para el mensaje del día de hoy como fundamento bíblico desde el versículo 53 al 56, 57.
Primera de Corintios capítulo 15. Estamos con la Reina Valera. Vamos a empezar por el versículo 51. Yo leo el primer versículo 51 y como iglesia leemos el 52. ¿Sí? Así que permítanme empezar a mí, mis amados. Y dice así la escritura. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Se haya vestido de incorrupción, se haya vestido de inmortalidad, que está escrita. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Estad firmes y constantes. Mis amados, el apóstol Pablo, en el versículo 12 del mismo capítulo, el apóstol Pablo está aclarando ciertas cosas que la iglesia de Corinto, en este caso, tenía una mala teología. Y la mala teología de los corintios, no se sabe por qué, pero ellos creían que los cuerpos o los creyentes no resucitaban. Ellos podían creer en la eternidad, en la vida eterna del alma o del espíritu, pero ellos no creían que el cuerpo debía ser resucitado. Y el apóstol Pablo, en el capítulo número 15, empieza a aclarar que la resurrección es algo que todo creyente va a experimentar, porque Cristo Jesús resucitó. Y el apóstol Pablo empieza a hablar de que este cuerpo corruptible que muere tiene que vestirse de un cuerpo eterno, incorruptible. De este cuerpo mortal, en un momento dado, se va a convertir en inmortal. Y mis amados, es importante poder entender estos textos. Mis amados, la muerte, mis amados, no es algo natural. No es algo que sea diseñado por parte de Dios para sus criaturas. Cuando Dios en el libro de Génesis creó a Adán y Eva, los creó con espíritu y con un cuerpo inmortal. La muerte es antinatural para los seres humanos. Y por eso, al ser antinatural para los seres humanos, nosotros construimos puentes rotos a través de la religión, de la filosofía, a través de la ética. Construimos puentes para poder llegar nuevamente a esa relación con Dios y a esa vida eterna. Una vida eterna que nos fue dada en el huerto del Edén. La muerte entra a la raza humana como consecuencia del pecado. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo hace con vida eterna. El pecado introduce a la muerte y irrumpe en esa línea que el ser humano tenía. Por eso el ser humano tiene de manera innata la creencia de nuevamente restablecer su relación con un Dios. Nuevamente esa creencia innata, todas las culturas, de manera antropológica, en todos los años, creen en la vida después de la muerte. Eso es algo innato que está en nosotros, es algo que Dios plantó en el corazón de manera original, en el corazón de los seres humanos. Mis amados, cuando la muerte llegó en ese momento, Adán y Eva
Dice que cuando Dios en Génesis capítulo 2 les dijo, si es que comes de este fruto, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y la muerte de Adán, mis amados, son en tres maneras. Hay una muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecan, hay una muerte espiritual, y esa muerte espiritual, nosotros tenemos en la parte de arriba, la muerte espiritual es la separación del alma respecto a Dios. La separación del alma respecto a Dios, es decir, esa relación fluida por parte de Dios y sus criaturas, de repente se corta con el pecado. Recordemos, ¿qué pasó después que Adán y Eva pecaron? ¿Ellos seguían en una relación con Dios o qué empezaron a hacer? A esconderse. Aquí está la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solo trajo una muerte física del cuerpo, sino el pecado trajo una muerte espiritual en el hombre. Y lo que Adán y Eva hacen es esconderse, y empiezan a esconder sus vergüenzas. La muerte física es la separación del alma respecto del cuerpo. En Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando Dios estaba dando la maldición, dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Tu cuerpo se iba a quedar en este mundo. Y también, mis amados, hay una muerte eterna, que es la separación definitiva de la persona respecto de Dios. Es la separación definitiva de la persona respecto a Dios. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, que las personas que no están inscritas en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre. Una muerte eterna, una separación eterna. Entonces hay una muerte espiritual, hay una muerte física y una muerte eterna. No obstante, mis amados, recordemos que nuestro Señor ya había dado un evangelio, que se le dice el protoevangelio o el evangelio madre en Génesis capítulo 3, versículo 15, que habla para que Adán no muera espiritualmente, y no muera, mis amados, eternamente, y aún su cuerpo pueda resucitar en lo postrero, que era algo original que Dios había creado. Dios envía a Jesucristo. Y en el versículo 15 se habla de uno que va a pisar la cabeza de una serpiente. Y la serpiente va a morder el calcañar, el talón de Cristo Jesús. Eso sucedió hace 2000 años atrás. Después que Adán y Eva pecan, Dios les da a conocer un plan precioso que va a restablecer todas estas muertes. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Está hablando de esa relación con el Señor. Y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Lo que Dios hace a través de Cristo Jesús regenera esa relación rota, esa relación que se rompió con el pecado. Dios lo restablece. Nuevamente nosotros podemos llamar Abba Padre a nuestro Señor a través de Jesucristo. Nuevamente nosotros podemos tener una relación filial de familia con Dios a través de Cristo. Esa relación se rompió en el huerto del Edén y nuevamente la restablece con el sacrificio de Cristo. Y asimismo, mis amados, la Escritura habla muy claramente que nuestros cuerpos van a ser resucitados. Y también la Escritura habla que nos va a librar de la muerte eterna para siempre. Mis amados, eso nos lleva a una pregunta necesaria. Después que alguien muera, ¿a dónde va? ¿Será que las personas que han muerto con Cristo se quedan durmiendo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es el testimonio de la Escritura? ¿Existe esto de la aniquilación, por ejemplo, como creen los testigos de Jehová? Ellos creen que las personas que no han vivido rectamente serán aniquiladas, es decir, toda su personalidad y su mente desaparecerá. Y me encantaría en este momento indicarles de esta diapositiva, ¿cuál es el destino eterno del hombre después de la muerte?
Por un lado, mis amados, nosotros podemos ver la vida eterna que habíamos visto a través de estos textos. El alma no deja de existir, tanto para aquel que es creyente como para aquel que no es creyente. Pero la diferencia es que nosotros recibimos el don de la vida, de la inmortalidad, a través de Cristo. Pero las otras personas que no tienen a Cristo, no tienen vida eterna. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Un texto muy conocido por nosotros. Porque la paga del pecado, más la dádiva de Dios, es vida eterna en... Es un texto precioso, mis amados. Nosotros recibimos el regalo de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Hay vida eterna en Cristo, mas la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué nosotros no somos condenados? Como decía 1 Corintios capítulo 15. Porque Cristo murió en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestro pecado. Hay una existencia plena y gozosa para el creyente, mas hay una existencia sin comunión ni esperanza para los incrédulos. Por favor, abramos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Para poder ver que el alma no se aniquila, sino el alma del no creyente continúa en una eternidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Estamos, dice la Escritura, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Y qué dice? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis amados, aquellos que no están en Cristo, repito lo que dice la Escritura, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quisiéramos pensar que todos aquellos que han muerto sin Cristo están con Cristo. A veces sucede eso en un velorio, ¿no? Sucede en un velorio. Si bien nosotros no vamos a decir eso delante de los familiares que están dolientes, más bien deberíamos decir palabras de ánimo y compartir el evangelio, pero es una gran verdad. Y la gran verdad es que aquel que muere sin Cristo se va a condenación. No se va a estar con Cristo. Aquí está el texto bastante claro. Y esto, mis amados, nos va a llevar a la siguiente pregunta a nosotros como creyentes. Cuando un creyente muere, ¿su alma se va a la presencia de Cristo o se queda aquí en la tumba en este sueño del alma? ¿Qué es el sueño del alma? Si es que alguien de aquí o mi persona muere y somos creyentes, ¿será que mi alma, mi espíritu se va juntamente al cementerio a descansar hasta que Cristo Jesús venga por su pueblo? ¿O será? ¿Qué será? ¿Qué dice la Escritura y cuál es el testimonio de la Escritura? ¿Será que el creyente se va a un sueño del alma? ¿Qué dice la Biblia, mis amados? La Escritura, mis amados, da enorme testimonio, da enorme argumentación bíblica en la que todo creyente, si es que muere en este espacio antes que Él venga, su alma, su espíritu se va delante de su presencia, no al cementerio. Tenemos que corregir eso. Tenemos que corregir eso. La Escritura da gran abundancia, mis amados, que aquellos que murieron en Cristo, están con Cristo y son seres conscientes, disfrutan de la presencia del Señor. No están descansando. No están en el sueño del alma. Les voy a dar textos para poder analizarlos. ¿Recuerdan cuando Jesús fue al monte y se transfiguró y llevó a Juan, a Pedro y a Jacob, a Santiago? Y cuando se transfiguró en un ser de luz, se asomó dos personajes con él. ¿Quién se asomó, mis amados? Elías y Moisés. Si es que ellos estaban muertos físicamente, pero sus almas, sus conciencias estaban vivas. Y dice la Escritura que ellos hablaban del éxodo con Cristo. ¿De qué éxodo hablaba Moisés?
Sí, el éxodo ya pasó hace miles de años atrás. Del éxodo real, Jesús venía a liberar a su pueblo de sus pecados, de la esclavitud. Y hablaba de ese éxodo de la cruz, mis amados. Y estaba Moisés conversando con Jesús. Y Elías también. Son seres pensantes que no están durmiendo en una tumba, sino son seres conscientes que están con Cristo, disfrutando con Cristo. También debemos recordar en un momento dado cuando Jesús estaba en la cruz y había un malhechor que le negó y la gente se burlaba, pero de repente había un malhechor que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, ¿qué le dijo? De cierto os digo que no le dijo que después de 3000 años, cuando yo venga, tú vas a salir de esta tumba y vas a venir conmigo. Jesús le promete a ese ladrón que cree en él que va a disfrutar de su presencia en un lugar llamado paraíso. No existe el sueño del alma. El creyente disfruta de la presencia del Señor. Por eso la Escritura dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque ellos están vivos. Dios no es un Dios de muertos ni de durmientes. Cuando la palabra del apóstol Pablo dice, y esto les cuento, que no todos dormiremos, está hablando un eufemismo. Está diciendo, está utilizando un sinónimo de la palabra muerte. Nada más, mis amados, no hay que interpretarlo de otra manera. En el libro de Apocalipsis también habla de unas personas que habían muerto por el testimonio de Cristo, y dice que ellos fueron decapitados, perseguidos, y que ellos le decían a Dios: ¿cuándo vengarás nuestra muerte? Ellos están conscientes delante del cielo. También recordemos el pasaje acerca de Lucas capítulo 16, cuando Lázaro muere y el rico muere. ¿A qué lugar van a descansar? ¿Se van a algún hotel a dormir eternamente? No. Lázaro está en el seno de Abraham, disfrutando. ¿Y en dónde está el rico? En un lugar de tormento. No está durmiendo tampoco. Ahora, mis amados, ¿qué es lo que el apóstol Pablo pensaba y creía a través de la Escritura? En el libro de Filipenses, me gustaría que podamos abrir, por favor, porque es un texto medular para poder entender esto. Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 23. Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 23. Porque para mí, es el testimonio del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es más. Si el vivir en la carne, es decir, en este mundo, resulta para mí en beneficio de la obra del ministerio, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir de este mundo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo tiene deseos de quedarse en este mundo para hacer la obra del Señor, pero también tiene otro deseo: partir de este mundo para estar con Cristo, que es muchísimo mejor. El apóstol Pablo no desea ir a dormir, a pegarse una siesta de miles de años. El apóstol Pablo quiere disfrutar de aquel en el cual él ha creído. El apóstol Pablo también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 en adelante, es de vital importancia. Mis amados, abramos estos textos, porque son textos que nos infunden aliento, mis amados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y creo que esto es una exhortación para todos nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nuevamente un eufemismo, ¿sí? Está hablando de la muerte. Aquellos que mueren, que murieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
habla de estar con el Señor y siempre. El apóstol Pablo estaba corrigiendo a una iglesia que pensaba que aquellos que murieron no tenían esperanza. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros morimos con esperanza. Y no se pongan demasiado tristes. No se pongan demasiado tristes, como los impíos. Porque los impíos mueren sin esperanza, mas los que están en Cristo en esperanza. En esperanza, mis amados. No nos puede separar del amor de Cristo ni la vida ni la muerte, dice Romanos. Ni la muerte ni la vida. Mis amados, la diapositiva dice: en Cristo la muerte ha cambiado de función. ¿Y por qué ha cambiado de función? ¿Por qué ha cambiado? Para los no creyentes la muerte es una separación, es una pérdida. Para los creyentes la muerte es simplemente una transición, mis amados. Y el apóstol Pablo dice, es ganancia. Es ganancia la muerte, no es una pérdida. No es una pérdida para el creyente. Para el creyente la muerte es ganancia, mis amados. El cristiano que entiende estas verdades tiene discernimiento. Lo que antes era su enemigo, ahora es su amigo vencido. ¿Qué ha sido vencido? Antes la muerte presentaba un miedo por el juicio. Ahora, después que Cristo Jesús murió por nosotros y recibió el juicio de la cruz, mis amados, ahora nosotros, la muerte no es el fin, la muerte es un inicio. La muerte significa un regreso al hogar. Mis amados, el creyente que muere en Cristo no se queda en la tumba. Su alma se va delante de su Creador a disfrutar de su presencia. No se queda en un sueño hasta que Él venga. Y el apóstol Pablo deja este testimonio bastante claro. Bastante claro, mis amados. Debemos entender que la muerte no es una pérdida para el creyente. Debemos entender y poner en nuestro corazón que la muerte es una ganancia. Aquellos que murieron en Cristo están con Cristo. Y nosotros nos unimos a ellos. Arriba en ese cielo temporal, voy a explicar, es un lugar donde nosotros no vamos a ser anulados en cuanto a nuestra mente. Cuando está la transfiguración, Cristo Jesús, está Moisés y Elías, no tienen otros nombres, son ellos en esencia, obviamente regenerados, sin pecado. La Escritura da evidencia bíblica abundante. Mis amados, arriba Dios no nos resetea la mente. Obviamente vamos a tener recuerdos santificados en Cristo. Pero arriba en el cielo, mis amados, estamos invitados a banquetes donde reconoceremos a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, el apóstol Pablo. A mi padre que falleció hace 12 años, a él le voy a reconocer. Sí, eso dice la Escritura. Y eso me da esperanza. Sí. Hay esperanza para los que mueren en Cristo. Su pueblo se une a adorarle a Él. Sí, mis amados, anhelo verle a mi Padre. No con la misma relación filial, donde Él tenía una autoridad, porque mi única autoridad en el cielo será Cristo, pero voy a decir gracias por compartirme el Evangelio. Claro que sí. Hay un abrazo que todavía falta. Hay esperanza para el creyente. Hay esperanza para nosotros. La muerte de pérdida se convierte en una ganancia para aquellos los que están en Cristo. No quería terminar este texto con unas preciosas ilustraciones. Estamos en una vida terrenal, mis amados. El creyente vive una vida en esta tierra en unión con Cristo. Y la Escritura dice que hemos resucitado con Cristo, mi amado Petete.
Así dice, ¿no es cierto? En el bautismo somos resucitados con Él, pero al mismo tiempo esperamos que Él nos resucite. Estamos en un ya, en el ya de que Cristo ha traído el reino de los cielos. Ese es el ya de ahora, el ya inaugurado. El reino de los cielos inauguró hace 2000 años atrás, está desarrollándose, está en este mundo. Hay un reino de los cielos inaugurado con Cristo. Hay una gloria, hay un gozo que tenemos en Cristo. La Escritura dice que todo lo tenemos en Cristo, en Él. Pero al mismo tiempo, mis amados, no es completo ni pleno. Necesitamos partir de este cuerpo para estar con Él y estar plenamente gozosos. Por eso en este mundo todavía existe tristeza y dolor, nos enfermamos. Este cuerpo necesita ser redimido a través del umbral de la muerte. Estamos en este mundo, mis amados, con un ya. Y ese ya es que el reino de los cielos se ha inaugurado. Es ese ya porque tenemos todo en Cristo. Pero al mismo tiempo anhelamos tenerle a Él completamente. Por eso hay dolor. Por eso sufrimos desesperación. Por eso hay aflicción y lágrimas. Pero tenemos esperanza en mitad de las lágrimas, sabiendo que hay glorificación en su presencia. ¿Qué pasa con aquel que muere ahora? ¿Qué pasa con aquel que muere y tenemos hermanos que han fallecido en Cristo? ¿En dónde están ellos? Están con Cristo. Y déjenme decirles algo para explicarles lo que está en el medio. Hay un estado intermedio y voy a ser bien claro. La Escritura habla de un estado intermedio. Escuchen, mis amados. No habla de un purgatorio que se desarrolló hace 500 años atrás y que el alma está en un limbo. No existe eso. Eso no existe. Sí existe ese estado intermedio donde una persona que muere está con Cristo en el cielo, pero aún no ha sido resucitado en su cuerpo, porque eso sucede cuando Él venga. Es decir, Moisés todavía no ha resucitado en su cuerpo, Elías tampoco, el apóstol Pablo tampoco, mi padre tampoco. Su cuerpo y sus huesos están allá en una tumba. Hay una resurrección. Ya se restableció la relación de mi padre con Dios a través de Cristo, pero su cuerpo aún necesita volver a ser inmortal, algo que era desde el Génesis. Por eso Dios tiene que levantar su cuerpo y ese mortal transformarlo en algo inmortal. Entonces, arriba están los santos. Pero la Escritura no es el fin de todo eso. La Escritura dice que Dios volverá a hacer en el final de los tiempos un nuevo cielo y un nuevo mundo. Este mundo que aún gime por ser redimido y rescatado. Y sobre este mundo descenderá la gran Jerusalén, donde viviremos con Él con cuerpos resucitados. Estamos en un lugar intermedio, por así decirlo. En ese espacio donde mi Padre aún espera que su cuerpo sea resucitado. Y donde Dios nuevamente restablezca el mundo y los cielos. Y donde viviremos eternamente con Él. Aún las personas que murieron sin Cristo aún no están juzgadas, porque eso sucede en Apocalipsis capítulo 20. Dice Apocalipsis capítulo 20 del 12 en adelante: la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego, y todos aquellos que no estaban en el libro de la vida serán lanzados a ese lago de fuego y azufre, después de un gran juicio. Ese juicio no ha sucedido. Las personas que mueren sin Cristo están en un lugar llamado Hades, esperando ser llevados al lago de fuego llamado infierno. En pocas palabras, no hay nadie en el infierno todavía. Están en un Hades, en un estado intermedio para ser juzgados delante de un trono. Eso sucede en Apocalipsis 20. Cuando usted vea en un video en YouTube de una persona que ha muerto y ha ido al infierno y ha visto a Michael Jackson bailando ahí, es ridículo. ¿Quiere aprender acerca del fuego, del Hades, del infierno? Vaya a la Escritura. Ahí está la Escritura. Hay una resurrección gloriosa. En el último día el creyente es resucitado en el cuerpo y alma para morar con Cristo por la eternidad, en un mundo nuevo y en un cielo nuevo, en la gran Jerusalén. Eso es al final.
Por lo tanto, debemos entender que el creyente maduro entiende que la salvación tiene etapas. La justificación, declarados justos en Cristo. Un hecho pasado. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos justificó, Él nos declaró justos por el juez a través de Cristo. Estamos en un proceso de santificación. El ahora es de la santificación. Y esperamos un proceso de glorificación. Nosotros vivimos en una tensión entre el ya, tenemos a Cristo, y en el todavía no. Todavía no. Porque en la glorificación le tendremos plenamente a Él. Y el apóstol Pablo desea eso, tenerle plenamente a Cristo. ¿Recuerdan lo que había pasado el domingo anterior con esta nadadora? Que en 1952 estaba nadando, Florence Chadwick, estaba nadando 15 horas. 15 horas nadando, con bruma, con vientos, con hambre, con sed. Su mamá le gritaba desde el barco, continúa, continúa, continúa. Ella ya totalmente derrotada, decía, no avanzo más. Dice que había demasiada niebla en ese momento. Y el testimonio de ella es el siguiente. Solo podía ver la niebla. Si hubiera podido ver la costa, lo habría logrado. Solo podía ver la niebla. Si hubiera podido ver la costa, lo habría logrado. Mis amados, el creyente no tiene una visión clara después de la muerte. No tiene una visión clara qué pasa con su alma, con su cuerpo. No tiene una visión clara qué pasa con aquellos que murieron en Cristo. No tiene una visión clara de tener plenamente a Cristo. Por lo tanto, mis amados, se desespera, se cansa nadando. La idea de la Escritura es poder ver con claridad a la orilla. Poder ver qué hay al otro lado después de la muerte. Para nosotros vivir con propósito, vivir con sentido en este mundo. Y como dice Colosenses capítulo 3, puesta la mirada en los cielos. Una visión bíblica clara de nuestro destino no es un escape, es la orilla que nos da la fuerza para seguir nadando. La Escritura habla de esa orilla, para que en nosotros se produzca un anhelo ferviente de poner los ojos en el cielo, en la eternidad, en Cristo, y no en este mundo, que es un lugar pasajero.